Hoy hablaremos acerca de la gran diferencia que hay entre la culpa y la culpabilidad. Vamos a darnos cuenta que la culpa es un sentimiento que nos va a bendecir, mientras que la culpabilidad es un sentimiento que puede destruir nuestras vidas si no tomamos el control de ella. Así es que esperamos que a través de algunos pasajes de la palabra del Señor nosotros podamos comprender y podamos trabajar esas emociones que nacen en nuestra vida después de haber fallado. El propósito de este estudio bíblico es aprender a superar todos los sentimientos que la culpabilidad despierta dentro de nosotros. Son sentimientos destructivos que si no lo atacamos a tiempo, vamos a tener graves problemas en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras relaciones, pero sobre todo en nuestra relación con nuestro Dios. Hay momentos en nuestra vida que no tenemos paz en nuestro corazón. La tristeza, la amargura, las responsabilidades, la culpabilidad destruyen nuestras vidas. Y vamos a aprender a tomar de la paz de nuestro Dios a través de las promesas que nosotros tenemos en su palabra. Y yo quisiera comenzar en este momento, en esa historia de la palabra de nuestro Dios, en el primer encuentro que tuvo el hombre con el pecado. Y vamos a darnos cuenta cómo el pecado, desde que se introdujo en la vida y en el corazón del ser humano, trajo destrucción. Con esto, quiero decirte que el pecado siempre va a destruir nuestras vidas y el pecado ha sido el origen de cómo ha ido trastornando nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y precisamente la culpabilidad viene por causa del pecado. Y en Génesis capítulo 3, te invito para que abramos esa porción de las Escrituras, narra cómo el pecado entró en la historia del ser humano. Vamos a ir a la historia de Adán y Eva. Y vamos a comprender cada uno de nosotros cómo ellos desobedecieron a nuestro Dios comiendo del fruto prohibido. Este pasaje de la palabra del Señor se presta para hablar abundantemente. Podemos pasar horas y horas analizando este capítulo 3 de Génesis. Sin embargo, en este momento vamos a ir solamente a las reacciones, a las consecuencias que trajo el pecado después que se introdujo en la vida de Adán y Eva. Vamos a ver cómo ellos inmediatamente después de pecar, ellos se dieron cuenta de algunas cosas y pudieron descubrir cosas y sentimientos y emociones que solo el pecado puede despertar en el corazón del ser humano. Así es que vamos en el versículo 7. Ahí nosotros encontramos la primera reacción que ellos sintieron después de pecar. Dice la edificante palabra de nuestro Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí está la primera reacción del pecado en la vida de Adán y Eva. Ellos sintieron vergüenza el uno con el otro. Por primera vez sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de la realidad que ellos estaban viviendo. Una realidad de destrucción, una realidad por haberse apartado del Señor, una realidad por haber desobedecido a nuestro Dios. Ellos sintieron vergüenza. Yo quiero decirte que hasta el día de hoy, cuando el ser humano peca, el ser humano siente vergüenza. Pero déjame decirte una cosa importante. No es una vergüenza como el que sentimos el uno con el otro. La mayor vergüenza que produce el pecado es entre nosotros y Dios. Esa es la primera reacción que nosotros encontramos en este pasaje. Vamos a la segunda reacción. Versículo 8, dice la palabra del Señor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí encontramos
cómo nuestro Dios no cambia a pesar de que el hombre cambia. Cómo Dios permanece fiel a pesar de la desobediencia y de la infidelidad que nosotros cometemos cotidianamente delante de nuestro Dios. El hombre es el que cambia. Cuando peca el hombre, quien cambia es el hombre. Aquí dice que nuestro Dios, como lo solía hacer, Él se presentó a esa cita divina que tenía con ellos. Dios los fue a buscar. Dios quería tener esa relación con ellos, pero ellos se escondieron. Continúo en la lectura, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Segunda reacción que nosotros encontramos en este pasaje de nuestro Dios es que ellos sintieron miedo. Pero no era un miedo de terror, como estar en un momento oscuro y no saber qué va a pasar. No es esa clase de miedo. Es esa clase de miedo de no saber qué va a pasar entre tu relación y la relación con Dios. Es ese miedo de no conocer la gracia, el amor, el poder del Señor y no saber cómo va a actuar Dios. Ellos pensaban que Dios iba a estar molesto, enojado, y quizás de la presencia de Dios iba a salir rayos y truenos y molestia. Y ese es el miedo que ellos desarrollaron porque no conocían a ese Dios de gracia, de amor, de bendición y de redención. Ellos sintieron miedo. El día de hoy, el ser humano se esconde de Dios porque tiene miedo. Ese miedo de no saber cómo es nuestro Dios. Vamos a la tercera reacción que encontramos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí está la tercera reacción que se presenta después de haberle fallado a nuestro Dios, después de haber desobedecido, de haber pecado. Viene la culpabilidad. Ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy. En este caso, ellos no estaban aceptando su culpa. Y cuando no aceptas tu culpa, se convierte en culpabilidad. En este caso, Adán no estaba aceptando su responsabilidad y dice, Señor, la mujer que tú me distes. Así es que, Señor, la mujer tiene la culpa. Y si no es la mujer, quizás tú, Señor, porque tú me la distes a mí. Y cuando Dios fue con la mujer, le dice, ¿qué has hecho? La mujer le dice, la serpiente me engañó, yo comí. Así es que la culpa lo tiene Satanás. Y hasta el día de hoy ha sido así el comportamiento del ser humano. Trata de responsabilizar a los demás de la culpa personal. Hoy en día escuchamos a muchas personas echando la culpa de su vida por cómo viven, por cómo son sus hijos, por cómo es su matrimonio. Echan la culpa a la educación que tuvieron o no tuvieron. Echan la culpa a los padres que tuvieron. Y algunos hasta le echan la culpa a Dios. Encuentro a hombres y mujeres echándole la culpa al gobierno, a la sociedad, por cómo están viviendo. Y no aceptan que la mayor parte recae en cada uno de nosotros. Así es que aprendamos a aceptar nuestras culpas y aprendamos a superarlas, a levantarnos, a no vivir siempre con esa culpabilidad destructiva que puede generar que nosotros nos apartemos de nuestro Dios. Así es que en este momento quiero rápidamente definirte lo que entendemos por la culpa. ¿Qué es la culpa? Quisiera que mientras hablo acerca de la culpa, nosotros pensáramos en lo mismo. ¿Qué entendemos por la culpa? La culpa es un fuerte sentimiento por haberle fallado a Dios, por habernos equivocado en la vida. Es una emoción donde nos hace responsables de lo que hicimos, de lo que hablamos, de nuestras decisiones. En otras palabras, la culpa es estar bajo juicio
de nuestra propia mente. No necesitamos que alguien nos señale nuestros errores. Nosotros mismos, nuestra propia mente nos lleva a reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, que hemos cometido errores y nos pone esa carga emocional. Nuestros sentimientos se sienten mal porque hemos cometido una falla, un pecado, un error delante del Señor y delante de los seres humanos. Dios puso estas emociones en nuestros corazones precisamente para hacernos responsables de nuestras equivocaciones, hacernos responsables de nuestras faltas. Inmediatamente cuando usted y yo sentimos esta fuerte emoción de haberle fallado a Dios, debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados y seguir adelante, renovar nuestra relación con el Señor. Tristemente, para muchos y también para muchos creyentes, al no hacer caso a esta fuerte emoción de culpa, dejamos que la culpa siga moviéndose dentro de nosotros. Nuestras emociones son distraídas por pensamientos no basados en la palabra del Señor, pensamientos mundanos, filosóficos, ideológicos, y la culpa en nuestra vida se convierte en culpabilidad. La culpabilidad es cuando nosotros dejamos que la culpa siga moviéndose en nuestras emociones, sentimos la responsabilidad, sentimos la carga, pero no nos arrepentimos. Solamente hay un remordimiento dentro de nosotros. Hay muchas personas que andan por la vida sintiéndose mal, sabiendo que han fallado, sabiéndose que se han equivocado, llevan esa carga de sus equivocaciones, de sus faltas, solamente sienten el remordimiento, pero no hacen nada para cambiar, no hacen nada para superarlo, no hacen nada para redimirse, no hacen nada para estar bien delante de nuestro Dios. Así es que es importante que usted, cuando presenta signos de culpa, usted busque al Señor, usted se arrepienta y busque realizar cambios en su vida, en su conducta, en su carácter. Porque de lo contrario, esa culpa se va a convertir en remordimiento. Se va a sentir mal, va a sentir una carga, se va a sentir triste, va a sentir que es un fraude, que es un fracaso, se va a sentir frustrado. Pero no va a pasar de esa emoción y de ese sentimiento. Así es que la culpa es un sentimiento de responsabilidad, mientras que la culpabilidad nos lleva solamente a un remordimiento. Cuando la culpabilidad empieza a hacer estragos en nuestra vida, entonces hay cierta forma de pensar, un pensamiento distorsionado de la realidad, un pensamiento distorsionado de quiénes somos en la vida. Por ejemplo, en la vida cometemos errores, cometemos faltas, cometemos equivocaciones. Cuando la culpabilidad está destruyendo nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, llegamos a no pensar que yo cometí un error. Llegamos a pensar que somos un error. He conocido a muchas personas que sienten que son un error, que son una equivocación, que son una carga. ¿Por qué? Porque la culpabilidad está distorsionando su manera de pensar y su manera de sentir. En la vida tenemos problemas, pero muchas personas han llegado al punto de pensar que son un problema. Cuando yo escucho a una persona que dice, yo soy el problema, encuentro que esa persona tiene mucha culpabilidad en sus corazones. Cuando una persona no hace caso del sentimiento de culpa, deja que la culpa se convierte en remordimiento, en culpabilidad, hay veces se vuelven insensibles. Llegan al punto
de poder no reconocer que son culpables. Hay dos extremos que nosotros debemos cuidar mucho en nuestra vida. El primer extremo es sentir que toda la culpa, que todo lo que ha sucedido es por mí. He conocido a muchas personas que se sienten responsables de todo, llevan la carga de todo, aunque no lo sean. Por ejemplo, en la vida matrimonial, la carga es de dos, el problema es de dos. En el matrimonio compartimos los problemas que hay, pero he conocido que en muchas ocasiones solo uno lleva la carga, y no se trata de eso en nuestra vida. Así es que no nos echemos la culpa de todo. No se trata de andar por la vida sintiéndonos culpables de todo lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor. La otra distorsión de la culpabilidad es que hay veces nos lleva al cinismo. ¿A qué me refiero? Es irnos al otro extremo. Mientras que uno se echa la culpa de todo, el otro extremo es no reconocer mi culpa. Es pensar que la culpa lo tienen los demás, no yo. La culpa lo tiene mi esposa, mi esposo, mis padres, mis maestros en la escuela, y empezamos a culpabilizar a todos los demás por lo que estamos viviendo. Así es que es tiempo de no llevar culpabilidad, sino de combatir la culpa con arrepentimiento, buscando a nuestro Dios. Si tú dejas que la culpabilidad te lleve al remordimiento, lo que vas a encontrar es que tú no vas a disfrutar el perdón de Dios. Aquella persona que lleva culpabilidad, que está cargando con sus errores, con sus equivocaciones, no puede soltarlo, ¿sabes qué? No disfruta del perdón de Dios. Porque cuando Dios perdona, sabes que te limpia, sabes que te regenera, te restaura, te da fuerzas para salir adelante, te levanta de donde estás. Pero eso lo hace el perdón del Señor. Cuando una persona no supera sus errores, sus faltas, sus equivocaciones, esa persona no tiene gratitud en su corazón. Solamente tiene culpabilidad, tiene rencor hacia sí mismo, se siente frustrado, pero no hay gratitud en su corazón. La culpabilidad no te hace vivir tu presente, siempre te lleva a tu pasado, te ata a tu pasado, hace que esa persona viva del pasado. Así es que estas son algunas de los estragos que trae la culpabilidad a nuestra vida cuando nosotros no lo superamos. Así es que yo quisiera en este momento poder llevarte a un punto muy importante. ¿Cómo superar la culpa cuando me siento mal por haberle fallado a Dios, por haberme equivocado ante la presencia del Señor, cuando siento que ya no soy fiel ante Dios, cuando siento que le desobedecí, cuando siento también que le fallé a los demás? ¿Cómo superar estas emociones? Vamos a ir a algunos pasajes de la palabra del Señor que indudablemente van a ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a encontrar que este es un hermoso pasaje donde vamos a encontrar al Rey de Reyes, cambiando nuestra perspectiva de cómo nosotros debemos superar nuestras emociones destructivas. Superemos la culpabilidad. Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Lo primero que tenemos que hacer cuando le hemos fallado al Señor, pues es ir a Dios, es buscar a Dios. Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Siempre que te acerques a Dios, vas a ser bendecido. No se te olvide. Aunque le hayas fallado, aunque te hayas equivocado, aunque hayas pecado delante de la presencia del Señor, busca a Dios. Y vamos hoy a conocer al Señor un poco más.
Yo creo que muchas personas, después de fallar a Dios, de fallarle a los demás y se alejan de Dios, es porque no conocen al Dios de la gracia, al Dios del poder, al Dios del perdón, al Dios que restaura. Es tiempo de poder conocer a este Dios. Y así lo presenta el escritor del libro de Hebreos. Dice el versículo 15 de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fíjate que en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, el escritor nos está presentando a nuestro Señor Jesucristo y nos lo está presentando como un sumo sacerdote. Así es que hoy vamos a aprender a mirar a Dios como lo que Él es. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. Vamos a recordar que Dios, en su santidad, en su poder, en su grandeza, es inalcanzable. Por más que el hombre quiera acercarse a Dios en sus fuerzas, no va a poder hacerlo porque somos pecadores. Así es que para eso vino Cristo, ese Dios inalcanzable por su santidad. El hombre pecador, que trata de buscar al Señor, no va a poder lograrlo. Viene Cristo y se pone en medio. Y es Él el que nos une. Y esta es la tarea del sacerdote, unirnos con nuestro Dios, interceder por el pecador delante de nuestro Dios. Así es que Dios es nuestro sacerdote. Y dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios que nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sacerdote, Él nos comprende, Él nos entiende, porque Él también fue humano y cuando estuvo aquí en la tierra, Él también fue pecado. Él entiende nuestras debilidades, Él entiende cómo nosotros luchamos contra las tentaciones, contra el pecado, por salir adelante. Él entiende nuestras debilidades. Así es que Él está en medio, intercediendo por nosotros delante de nuestro Dios. Dice este pasaje que nosotros tenemos un sumo sacerdote. No solamente es un sacerdote, es el sumo sacerdote. La palabra sumo significa supremacía. Así es que lo que nos está diciendo este pasaje, que no hay un sacerdote superior a nuestro Señor Jesucristo. Tú no vas a encontrar un mejor intercesor por tu vida delante del Señor. Es esta la razón por la cual tenemos que buscar a Cristo. Por eso tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Por eso tenemos que entregar nuestra vida a Él, porque no hay un sacerdote superior a Cristo Jesús. Así es que Cristo es nuestro sacerdote. Intercede por nosotros. Él fue tentado en todo, pero no cayó en pecado, dice la palabra de nuestro Dios. Es este el Dios que tenemos nosotros. Es este el Dios que nos entiende, que nos comprende, que nos restaura, que nos levanta. Este es el Dios que está esperándonos cuando nosotros fallamos. Déjame decirte algo muy importante, que no quiero que nosotros nos equivoquemos en la vida. Tristemente, hay personas que cuando escuchan estos conceptos bíblicos del Dios de perdón, de restauración, del Dios que entiende nuestra debilidad, hay personas que se van al pecado, que siguen en sus pecados. Total, Dios los va a perdonar. Déjame decirte una cosa, la diferencia está en el temor de nuestro Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene temor. Vive para agradar a Dios, para buscar santidad en su vida, procura agradar al Padre, procura abandonar el pecado, lucha por vivir una vida recta delante de nuestro Dios. Pero sabe que si en esa lucha, si en esa equivocación, sabe que si en esa lucha se equivoca, tiene un Dios de perdón, tiene un Dios que restaura, tiene un Dios que lo va a levantar. Aquel que no tiene temor de Dios, cuando escucha sobre el Dios del perdón, se va al pecado. Ese no está actuando bien. No es esto lo que Dios desea de nuestra vida. Dios desea que luches por tu santidad, que te esfuerces en el poder del Santo Espíritu de Dios. Y si te equivocas, si fallas, levántate, porque Dios es tu sacerdote.
Sigamos adelante y esforcémonos delante de nuestro Dios. Hay veces no podemos recuperarnos de nuestras culpas y dejamos que se convierta en culpabilidad porque vivimos solamente en remordimiento, porque no nos perdonamos a nosotros mismos. Yo quisiera en este momento llevarte a un pasaje de la palabra de nuestro Dios que está en Primera de Juan. Vayamos en este pasaje de las Escrituras, Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a darnos cuenta cómo nuestro Dios realmente ha movido, se sigue moviendo para que nosotros podamos levantarnos siempre que caemos. Dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje de Dios. Él es luz y en Dios no hay tinieblas, no hay pecado. En Dios nosotros encontramos la luz porque Él es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muchas personas el día de hoy dicen que están en comunión con Dios, que han recibido a Cristo, pero viven en tiniebla. Dice este pasaje, esa persona miente, porque Dios es luz, el que tiene comunión con la luz, anda en la luz. Versículo 7, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos nos equivocamos, todos fallamos, pero tenemos un Dios que restaura. El Hijo de Dios que lucha por vivir bien. Si se equivoca, si falla, si peca, conoce a su Dios, y este es el Dios. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Concluyo con el capítulo 2, versículo 1, que dice lo siguiente: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tienes culpa por haberle fallado a Dios, por haberte equivocado ante la presencia del Señor, tienes un abogado que intercede por ti. Sigue luchando. No abandones la lucha contra el pecado. Sigue buscando la santidad. Levántate. Si le fallaste a las personas, busca que a través de tu cambio, a través de tu carácter, de tu cambio de mentalidad, pueda ser de bendición a partir del día de hoy. Este es el Dios que amamos. Este es el Dios que le hemos entregado nuestras vidas. Conozcamos más de Él. En resumen, si le has fallado al Señor, busca a Dios. Si le has fallado al Señor, pídele perdón, arrepiéntete, haz cambios en tu vida, en tu conducta, en tu carácter, e indudablemente Dios te va a sanar. Indudablemente vas a recibir ese poder sanador de tu corazón, de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos, y vas a ir en una vida de victoria en victoria. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos lleve a ser más que vencedores en la vida. Que Dios les bendiga y que nos conceda a cada uno de nosotros poder caminar de victoria en victoria.